Hola, ¿qué tal? Yo soy Maritza Muñoz y nuevamente estamos aquí reunidos para tener una invitadaza de lujo en cuánto nos cuesta. Fíjense que hay algo que debo de decirles que a mí me da mucho gusto que este día esté aquí mi amiga Lorena de Charon, en donde nos va a enseñar que lo que cuesta vale la pena contarlo y sin filtro. Bienvenida, Lorena. No, hombre, gracias, gracias, Maritza, por estar aquí, por invitarme. La verdad que soy muy contenta. Bueno, pues yo quiero empezar luego, luego con una pregunta y quiero que hablemos de la Lorena de hace 25 años Híjola. y que nos platique ahora sí que el camino que ha recorrido en este tiempo. Bueno, tomando en cuenta que tengo 45, y si nos vamos a recorrer como para los veinteañeras, pues yo creo que para esa edad, 25 o 26 años, una cosa así, pues estaba yo en proceso de quererme embarazar. Estaba casada, y sí, ya no embarazadísima, ya como por esos tiempos ya de mi hijo Emiliano. En eso, y ya estaba yo ejerciendo. Yo estudié Ciencias de la Comunicación con especialidad en Relaciones Públicas, y en ese entonces estaba laborando precisamente en un área de relaciones públicas de una preparatoria privada. No, y ese caminar, ¿cómo inició? 20 años, digo, yo también fui una mamá joven, ¿verdad? Ujú. Pero ese caminar para Lorena de Charon, quien la conocemos ahora sí que de en tu nombre artístico, lo decimos con todo respeto, por el hecho de ser quien eres en el mundo de la organización de las bodas, pero, ¿quién es en realidad Lorena de Charon, la mujer? Okey. Pues bueno, entonces voy a hacer una presentación de esta manera. O sea, mi nombre es Lorena de Sharon, conocida como de Sharon, más es el nombre artístico, como bien lo mencionabas. Y bueno, de entrada, hablando de hace 25 años, pues era y soy todavía una mujer con muchas metas, con mucho propósito, con muchas ganas de lograr y hacer muchas cosas. Siempre me ha gustado la comunicación, es algo que siempre, vaya, desde chiquilla dije que quería hacer. En un principio, como todo, era como las cuestiones en la tele o el radio, porque esas cosas me gustaban mucho. De hecho, de ahí inicié en la época de la universidad, que ahí tendría yo como unos, pues, 18, 19 años, ¿no? Empezando por eso. Pero y ahí fue donde me animo a estudiar lo de la carrera, me gusta, termino la carrera, me caso, duro alrededor de unos 12 años casada, más o menos. Tengo mi primer hijo, Emiliano, y, luego, bueno, por cuestiones ya de vida, vamos a dejar así, viene un divorcio, ¿no? Okey. Realmente aquí es donde digo, hablar de mí antes me encanta, me gusta, pero, dado con el tema del podcast de cuánto nos cuesta, creo que a partir de ahí fue un gran crecimiento, una reconstrucción, una reinvención, a esa época de mi vida. Entonces, me gustaría empezar, a partir de ahí. Y efectivamente, cuando yo me separo, Emiliano es muy pequeño, tendrá Emiliano unos 5 o 6 años. Y para esto yo era ama de casa, porque yo decía que cuando yo me casara, pues, ama de casa en los primeros años de vida de mi hijo, para poder darle, pues, el tiempo que uno quiere como mamá primeriza dar. Y bueno, en ese inter a Emiliano, después de búsqueda, porque ahí empezó una cuestión mía, de que me decían que algo yo veía ahí raro con Emiliano en el sentido de ciertas actitudes y demás. Entonces, empiezo esta búsqueda de ver qué es lo que pasaba. Me decían que podía ser que era hiperactivo, un déficit de atención y demás. Pero, pues, después de 2 años de búsqueda, bueno, él es diagnosticado con autismo, nivel 1. Ujú. Entonces, ahí empieza un poco también la travesía de eso, pero antes, como me separo también a lo mismo, pues tengo que trabajar, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya la situación cambia, y ahí es donde viene esa reinvención, porque tengo esas 2 etapas de mi vida que era o me reconstruyo, o me muevo, o hago algo, ¿no? Nunca he sido de las personas que se rinden con facilidad, o que tiran la toalla o algo, siempre he sido muy muy echada para adelante.
Y bueno, con el motor que tenía yo en ese momento, que es y era en ese momento también mi hijo, pues no había mucho. Entonces, creo que antes de poder hablar de autismo como tal en esa área, tengo que empezar por qué fui en que me reconstruí, que ya fue como que yo dije: "Bueno, a ver, no tengo dinero, este, no puedo entrar, buscar trabajo en horario de oficina", porque precisamente estaba con el tema de Emiliano en la búsqueda. Todavía también con eso, no había nada, un panorama muy claro en ese entonces, y dije: "Pues necesito tiempo para mi hijo". Y en algún momento, o sea, dije: "Bueno, a ver, Sharon", empezar a reconocer desde ahí, o sea, qué habilidades, qué dones son los que tengo o los que contaba o lo que yo había hecho anteriormente, pues había hecho tele, radio, haber trabajado en relaciones públicas en algunas empresas, en hotelería y demás. Dije: "Todo eso requiere tiempo y tiempo, ¿no? O sea, de 8 horas o más". Entonces dije: "Bueno, pues voy a organizar fiestas infantiles", porque, pues, en ese entonces, pues, nos casábamos más jóvenes, ¿no? Y mis amigas, la mayoría ya estaba casada, entonces dije: "Pues sus hijos, fiesta". De ahí, se cruzó en mi vida, una persona, una personita que en algún momento yo la había atendido en una de las empresas en las que ella trabajaba en relaciones públicas, y ella se encargaba del diseño. Saludos a Betina. Ella fue quien me dio como mi patada de la buena suerte, y, y cuando hablo para empezar esta búsqueda de que, pues, antes, chicos, se utilizaba la tarjeta de presentación, la hoja membretada, todos estos detalles, ¿no? Entonces, pues, me comunico con ella y le digo: "Necesito un presupuesto, pero, pues, la verdad no tengo dinero, o sea, como que mándame la cotización". Y me dice: "¿No te acuerdas de mí?". Y yo: "No". Y me dice: "Soy Betina, ta, 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 ta". Me dice: "Te voy a hacer una imagen corporativa, y lo vemos". Bueno, me lo manda y todo. Bueno, ella es muy buena y me quedé con que me encanta eso. Y le digo: "Bueno", le digo: "Pues voy a juntar dinero porque, pues, no puedo empezar por todo, por tarjetas de presentación". Y me dice de Sharon me dice: "Yo creo tanto en ti que tú no lo has visto, pero págamelo cuando puedas". Y yo: "¿Cómo que?". Dijo: "No". Entonces, bueno, así es como supuestamente me dice: "Pero, ¿sabes qué? No te encierres en fiestas infantiles nada más, o sea, ponlo como eventos en general". A mí eso me pareció increíble porque dije: "¿Cómo?". Bueno, entonces lo pusimos como de Sharon, Event Planner nada más, de organización de eventos, y bueno, y no, ella fue quien también a la semana me dice: "Oye, Sharon, pues hay una boda de que te ocupan para del Valle que vienen, no tienen, un organizador, ¿te avientas?". Y yo dije: "Pues cuando hay que ver aquí de lo que uno ya había vivido", dije: "A ver, del dolor resurgir", dije: "Pues yo ya me casé, ya sé cómo se hace esto", o sea, ya sé por ahí, ¿no? Y había trabajado ya también en hotelería, entonces traía un buen norte. Pues ahí voy. De eso te estoy hablando que ya pasaron 12 años, de esa primera boda que yo, la verdad, cobré casi, casi preguntando si estaba bien. O sea, ahí les paso el tip, o sea, 3,000 pesos. Que cuando llegó el tema de la boda, pasó y demás, yo dije: "Si esto voy a ganar", dije: "No es por aquí". ¿Por qué? Porque me implicaba desde dejar a mi hijo, quién lo cuidara, escuela, gastos, o sea, que qué les voy a platicar. Entonces dije: "Pues no". Pero termina el evento, al momento de despedirme con los novios, y me dicen, "Oye, de Sharon", me dice: "Verás", se acercan conmigo, me dice: "Te queremos dar esto", y me entregan un sobre. Yo la verdad dije: "Pues un agradecimiento, una cartita o algo", ¿no? Y me dicen: "En verdad, gracias por lo que hiciste por nosotros, ta, ta". Y entonces, pues, ya voy, llego al carro, lo abro y, pues, era otra lanita. Entonces dije: "Ah, no andaba yo mal, entonces se puede cobrar más en esto". Y así fue. O sea, así fue que dije: "Bueno, a la siguiente ya cobré el doble", y así me fui yendo. Y la verdad que Dios ha sido y la vida tan buena conmigo, porque desde entonces no hice ninguna fiesta infantil, fueron puras bodas, 15 años, o sea, evento social, y hasta la fecha esa ha sido la fuente, pues, de trabajo de la que me he venido manejando y sosteniendo todo este tiempo, ¿no? Y empezando por eso de en ese momento sí hay otra Lorena de Sharon, un parteaguas, o sea, suena cliché, pero es verdad, desde esa chica de veinteañera que empezó con tantas ganas de la universidad, de casarse, de formar familia y todo, a cuando viene esta ruptura, entonces me reinvento otra vez. Y entonces ya podría decir hoy en día que soy de Sharon, que soy una wedding planner, que soy mamá de un jovencito, bueno, ya es un adulto, no lo quiero ver crecer, un adulto, mi hijo Emiliano maravilloso, que tiene ya, 18 años que acaba de cumplir, y soy una mujer
que tuvo que reinventarse, reconstruirse, este, mm, pues checar ahora sí que tener estas, ¿cómo puedo decirlo? De tener estos sueños, pero con realidad, ¿no? Ya más aterrizado, en tener estas luces, pero con su oscuridad, que va de la mano, y eso es, vaya, si no, uno no aprende, ¿no? Claro. Y de lo que viene siendo también como te comentaba, el reconstruirme a la par, ¿no? Entonces, y sigo en el camino, o sea, siempre hay un crecimiento. Entonces, más o menos te puedo dar esa presentación de quién soy hoy por hoy. Hay algo muy importante que dijiste y que yo quiero retomar como esa certeza de reafirmar lo que estás diciendo, que nos reafirmes lo que estás diciendo, en donde, por ejemplo, familia, trabajo, tu hijo Mm, y la combinación de tus decisiones. O sea, exacto. porque fue una combinación de tus decisiones. Sí, ¿Cómo te sientes con esa combinación al día de hoy? fíjate que malamente yo lo he hecho poco en reconocérmelo y creo que lamentablemente es algo que nos pasa a todas las mujeres y también a los hombres. En donde el reconocimiento o el síndrome de impostor que llaman también, donde el reconocimiento viene más de fuera que de ti mismo, y donde esto, lamentablemente, repito, y sí duele, porque no es posible que tú misma, que ha costado tanto, no puedas llegar a reconocer eso. Eh, Partiendo de ahí, de lo que ha costado o cuánto cuesta, que me encanta, el título de tu podcast, ese es precisamente eso, porque han sido, gracias a Dios, a lo largo de este camino, han sido éxitos, pero han sido éxitos, digamos, en gran medida, silenciosos, ¿no? En el sentido de lo que hay atrás de. Empezando porque, de alguna forma, queriendo, no queriéndolo, porque no hay manera, sino que tienes que soltar, aprender a soltar eventos familiares, cumpleaños, reuniones con amigas, bodas de otras personas, porque pues mi trabajo me requiere, por lo menos, o sea, de cajón son los fines de semana, que es cuando normalmente a veces hasta la familia y demás descansa, etcétera. Entonces, ya de ahí ya viene una parte de lo que cuesta, por ejemplo, de lo que cuesta ese tiempo de no pasarlo, de del reto también, muy importante, en donde te partes en 1000 pedazos, en mí en especial son 2, que es el trabajo y mi hijo, y donde no alcanza, o sea, donde el tiempo, el día y las horas no alcanza. Y donde viene esta parte, y creo que ahí no me lo replanteé, sino es que o sea, hay que hacerle, hay que darle. O sea, no había tiempo, o no me daba el tiempo, no quería el tiempo, porque había que sacar varias cosas. Había una cuestión de un sueño, de una, pues sí, de un sueño, de una construcción desde muy chica, si no decir desde que tengo uso de razón, de esta planeación de familia y demás. Vaya, vengo la historia de que papás que están separados, entonces tú buscas tener aquello que no tuvieses en tu niñez. Entonces era lidiar con esa parte, con ese dolor, con esa pérdida. Al final del día, un diagnóstico donde se sabía poco, hablando aquí en nuestro estado, y esta cuestión todavía de reinventarme como mamá, como retomar esta confianza y fe en ti misma, en no nada más en lo laboral, sino como mujer, como persona, como amiga y etcétera. Entonces, pues bueno, de ahí, empezó realmente este camino que me ha dado y Dios y la vida, aunque con sus tragos amargos, ha sido de gran aprendizaje. Si yo te pudiera, si nos pudieras decir, ¿qué renuncia ha sido la más dolorosa que has tenido que hacer en este camino? Que si bien, como tú los dices, has sido bendecida, has sido afortunada, ¿qué renuncia ha sido la más dolorosa para ti que has tenido que hacer y que nadie sabe o que casi nadie sabe? La soledad. Creo que una cuestión ha sido la soledad, y no hablo nada más una soledad en pareja. A ese punto ya viene siendo una decisión, pero,
en muchos sentidos, ¿no? Desde amistades, desde, parejas, familia, etcétera. Pero creo que conforme fue avanzando, em, fue un trabajo que fue abrirme camino sola, en el sentido de que todavía no se usaba aquí como el wedding planner o esa referencia como tal. Había quien se encargaba, que rentaba y decía: "Ah, pues en lo que llega yo veo si llegó el pastel", y así, pero no había un referente realmente. Entonces, el abrirte camino en un área nueva, entonces, sí, no hubo mucho acompañamiento, entonces fue de aprender y ahora sí que, pues, hacer, tratar de hacer mancuerna, compañerismo. Luego también estaba mucho este tema de que el negocio era de varones, entonces te enfrentas a, ¿no?, a ciertas situaciones que llegan a ser bastante incómodas, ¿no? Pero bueno, que ya entran tus herramientas de resiliencia y demás para poder llevar a cabo, pero sí fue o sea, un andar, pues, de soledad en ese sentido. Y en eso mismo, lo que te digo, que fue en partirme en 2 o en 3 o en 4 y sentir que la cuestión no alcanzaba el tiempo y que no era suficiente. Em en que en ese entonces también, pues, de información de autismo había nada, había nada. Entonces, fue aprender de la mano de mi hijo a prueba y error, de lo que funcionaba. Gracias a Dios, igual a lo mejor mi hijo no le encanta tanto, pero el carácter que tengo ayudó a parte de su formación y no desarrollar ciertas cosas, ¿no? Como los berrinches o demás. Repito, Emiliano es nivel 1 y cada chico con autismo es como un copo de nieve. Son distintos. Hay características, pero son distintos. Entonces, creo que de ahí, como mamá y como profesionista, sí, pero como mamá fue como más complicado ese tema, porque si tú vas al doctor y te dicen que tu hijo tiene gripa o algo, ahora cuando te están tratando de explicar una condición, entran muchos temores, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues, ahora sí que los vas, pues, no eliminando algunos, pero calmando otros, porque, pues, preparándote en este camino, pues, ya te vas coachando y desarrollándote y ver que realmente hay una red de apoyo a la cual nos podemos unir y funcionar. Y sobre todo, fíjate, y qué bueno, y gracias por esta apertura, porque esto es lo que realmente buscamos hacer con en cuanto nos cuesta. Eh, de todo este camino, ahora sí, al hablar de Lorena, la mamá, de todo este camino, ¿qué es o qué ha sido, como tú lo quieras decir, Ujú. lo más injusto que has vivido y cómo lo transformaste? Porque lo acabas de mencionar ahorita en el sentido de, a ver, no hay comunicación, no hay, conocimiento, mejor dicho, no hay conocimiento, no hay mucho conocimiento, y uno como mamá nos sale el espíritu de leonas, o sea, nosotros queremos el por qué o para qué, porque queremos, entonces, yo te pregunto, ¿qué ha sido lo más injusto que has vivido en este campo y cómo lo transformaste? Porque yo te aseguro que no eres la única. No, 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 no. Y de hecho, fíjate que ahorita qué bueno que lo menciones así, porque ahorita que estoy hablando en primera persona, eso es creo que hablo y varias mamás y profesionistas se han sentido de esta manera. Y ahorita tomando de como mamá, de cómo ha sido el camino, pues de entrada no ha sido fácil, porque había poco conocimiento, porque los pocos o muchos que estaban diagnosticados, los papás muy herméticos, la familia, también hay un tema ahí de familia, en cuanto, no, es que está muy consentido, está muy chiqueado, y yo, no, sí es verdad, sí está. Pero yo decía, algo por aquí no cuadra. Y entonces, yo, mira, le hice, yo creo, de que hablarle a través del cancel, de que, Emiliano, mande. Ah, no, sí escucha, ¿no? Hacerle voz de doctora, de psicólogo, de todo, como para ver qué, porque no se encontraba realmente el motivo. Entonces, el camino ahí sí fue duro porque, pues, no había, volvemos a lo mismo, es soledad también en ese sentido, porque llegan a juzgarte y decir: "Es que está consentido, es que está chiqueado, es que eres muy sobreprotectora, es que eres". Pero nadie dice: "Pero aquí te puedes recargar, platícame", ¿no? Pues no. Entonces, y aparte cuando ya también brincando un poquito, cuando ya eres una mamá, dentro de la neurodiversidad, que ahora es la La palabra, pareciera que no tienes derecho a quejarte, ¿no? Pareciera que si tú dices: "Estoy cansada y agotada", es como, pues te toca.
¿no? Porque es un niño especial y demanda, o sea, tienes un ángel en tu vida, o sea, no que te pones y dices tú, sí, todo, porque de hecho yo lo puedo decir, para mí Emiliano ha sido un maestro, este, que digo, sí, pero sí puedo decir estoy cansada. Y la culpa, esa es otra. Que teniendo ya un diagnóstico, pues, de repente también a uno se le va y viene y dice: "Pero, ¿por qué grité? ¿Por qué dije? ¿Por qué no hice?". Si yo sé que tiene un diagnóstico. Entonces, creo que también nosotras decimos: "Ah, como yo tengo un niño especial o con una condición, etcétera, entonces me toca". Y ahí fue cuando dije: "No, no", porque tanto y también yo misma un día dije, bueno, vi que había niños con un autismo más severo. Entonces, llegó un momento en cuando yo tengo a veces la oportunidad de compartir mi ahora sí que desde mi experiencia, alguna plática, con otros papás o escuelas con autismo. Y llegó un momento en que dije: "Es que yo no tengo tanto". Claro, o sea, yo a mi hijo no se da contra la pared, no se ha medicado, no hace eso y esto. Entonces dije: "No, Lorena". Pues no, Lorena, dijeron, o sea, Rendirse mentalmente no es opción. no, y es compartir mi historia, o sea, porque al final, pues no todos tenemos o sea, no hay un niño con autismo tan severo, y al final todos convergemos en una misma cuestión, que es que nuestros hijos estén bien, Claro. que es el cómo podemos apoyarlos, ¿no? Como cualquier otro papá, Claro. ¿no? Al final como cualquier otro papá, pero sin embargo es mucho más hermético porque viene, te digo, esta cuestión social desde la cuestión de juzgar de esa manera Claro. y también a tu hijo, ¿no? No sabes lo que me ha encantado estar en esta plática contigo y yo sé que no va a ser la primera vez. Yo sé que vamos a tener una segunda plática, conversación para todavía extendernos todavía más. Sí, porque Pero quiero irme con una reflexión, quiero que nos des una reflexión, porque tú lo dijiste, hablas en primera persona, pero estás hablando con profesionistas, con gente que a lo mejor aún con todas las investigaciones, con todo lo que hay, con todo el conocimiento medio avanzado, por ejemplo, de todo esto, hay gente que no le cae el 20 o no le quiere caer el 20 de que existe una nueva condición en sus hijos o que tienen una condición en sus hijos. Si tú pudieras compartir con más tu mensaje con más mujeres, porque no solamente estamos hablando de tu hijo, sí, estamos hablando de Mire, Presela, o sea, pero también estamos hablando sí. de ti como mujer que con sus ilusiones, con sus sueños, también tiene derecho a decir, ¿y yo para cuándo? ¿No? Entonces, esa parte de, como tú dices, el síndrome del impostor, el estar tratando de reconocértelo, yo voy a esperar con mucho cariño, mucho agrado que tú escuches esta entrevista cuando ya salga, porque no sabes lo que has hecho por ti y por eso quiero esa reflexión. O sea, si tu historia le sonara a otras mujeres, Y ¿qué parte le contarías aún que te duele ahorita? pues mira, a mí, ¿O qué parte elegirías contar aunque te duela? pues mira, creo que ahorita ya este tema de dolor, creo que se ha venido trabajando ya tanto que ya no lo puedo hablar desde ahí. Ya lo abre siempre desde el parque de un crecimiento, de una cuestión que es repadora, de una maternidad que ha sido transformadora, diferente, pero que en algún momento esta, esta parte de mi vida me ha hecho crecer como profesional en el sentido de mi trabajo. ¿Por qué? Porque me tuve que ser mucho más observadora, más intuitiva, más empática, menos prejuiciosa, y que eso me lo dio mi hijo, la condición, porque para poder llegar a un diagnóstico y yo dar para atrás ciertos diagnósticos que me decían que él tenía, yo decía, no, no. Entonces me tuve que volver un poco de todo eso que te acabo de decir, que no lo tenía tan desarrollado y que a su vez el haber tenido eso me ha convertido en ser tan buena en lo que soy, ¿no? En cuidar mucho detalle en la cuestión de las bodas, en donde a lo mejor una creo que mis características o cualidades que se me ha venido reconociendo y que me reconozco es el tema de esos pequeños grandes detalles que le llamo yo. Entonces, eso me ha dado a mí el poderlo combinar
con mi trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que diré es que siempre cuando vemos que tenemos como una situación complicada, que ya no hay fuerza, que uno dice, ya no puedo, y siempre decimos, nos tenemos a nosotros mismos. Y la verdad es que sí, o sea, suena cliché, pero es verdad, nos tenemos a nosotros mismos y es cuestión de alimentarme. Yo sé que al principio cuando recibimos una noticia o estamos frente a una situación, pues no es fácil, pero siempre en verdad yo les digo que de la mano de Dios, del amor que nos puede sostener nuestros hijos, nuestra familia, pareja, bueno, en lo que tú creas y demás, es lo que te sostiene y es lo que te da para seguir. Así que, como decimos luego, si yo puedo, tú puedes, todo el mundo puede. Es cuestión de creer, es cuestión de fe y de aventarse. El miedo es el de los peores enemigos que tenemos ya. Entonces, enfrentarlo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? O sea, eso siempre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, yo realmente los invito, en verdad, a que que creamos en nosotros mismos, que seamos mucho más empáticos para poder hablar también de pues no sé, de esta cuestión de una integración, de una empatía y demás para eso. Entonces, desde ahí, desde este punto, hago mi vida y les mundo lo que viene siendo el autismo. Lorena, no sabes lo que te agradezco esta plática, este día. Reafirmo lo que nosotros en Cuánto nos cuesta siempre decimos. Lo que cuesta te transforma y eres el vivo ejemplo de ello. También dijiste algo muy cierto, hay batallas que se hacen en silencio, pero aún así merecen ser contadas, porque si no son contadas, no hay una retroalimentación para muchas mujeres que a lo mejor, mujeres y hombres que a lo mejor están en esta parte de su vida, en este camino de transformación, en este camino de escucharse, de creerse, de valorarse, de amarse, sobre todo. Y pues agradecer tu tiempo, agradecer que nos hayas abierto tu corazón y sobre todo agradecerles a todos el que hayan estado hoy aquí. Recordarles que hay que suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes de Instagram y Facebook, Cuánto nos cuesta, y poder compartir la historia de Lorena como todas las historias que vienen a contar aquí, porque lo que cuesta vale la pena contarlo y sin filtro. Gracias. Esto fue Cuánto nos cuesta. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Cuánto nos cuesta es una producción hecha por Vértice.